Buenas tardes, de nuevo con ustedes el programa Calle Libertad en Onda Luz Televisión. Hoy tenemos para la primera parte a Felicidad Rodríguez. Ella es médico, doctora, ha sido decana de la Facultad de Medicina, también vicerrectora de la Universidad de Cádiz y después de 2011 ella es diputada al Congreso por el Partido Popular. Felicidad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Rafael, por invitarme. Felicidad, tú eres gaditana. Yo soy gaditana del centro. Gaditana del centro y como buena gaditana con antecedentes santanderinos. Con antecedentes montañeses, como en mi caso, como el caso de muchísimos gaditanos. Naciste en la calle Arbolí. Nací en la calle Arbolí, en el centro de Cádiz, Sí. en la casa de mi abuela, La madre de mi madre. De tu madre. Porque sí, la familia de mi madre es toda de Cádiz y de San Fernando. Y por parte de padre, Son pues santanderinos, montañeses. Del Valle de Tudanca. Del Valle de Tudanca. Precioso, Un sitio precioso. Precioso. Precioso y además yo invitaría a ir a todos los que no conozcan Santander, que conozcan Santander y que conozcan pues todos los valles de Cantabria, porque es una maravilla. Paisaje, comida, aire sano, belleza, de todo, ¿no? ¿A qué colegio vas, Felicidad, de pequeño? Pues yo estuve en la Torre Tavira, primero en el centro de Cádiz, Sí, en la misma Torre Tavira, y luego ya a partir de ingreso pasamos a Puerta Tierra, a San Vicente de Paúl. El colegio de San Vicente de Paúl, que sigue todavía. Que sigue todavía y bueno, y conservo las relaciones con mis antiguas profesoras, sí, porque de verdad que yo guardo muy buenos recuerdos del colegio. ¿Habéis hecho alguna reunión de estas que se hacen ahora? Hace tiempo que no nos reunimos, nuestra promoción del colegio es un poquito dejada para esas cosas, sí. Nos reunimos cuando hacemos un aniversario con un número redondo, pero de cualquier manera las compañeras, muchas de ellas seguimos manteniendo el contacto, ¿no? nos vemos a menudo y la verdad es que... ¿Tienes muy buen recuerdo entonces de aquello? Sí, muy buenos recuerdos y continúo con las amistades, con las amigas de aquella época. Fíjate, yo recuerdo que hacíamos el ingreso, bueno, yo por lo menos, creo que por lo que has dicho tú también, sí. Un ingreso con 10 o 11 años. Y ya luego primero, segundo, tercero, cuarto, bachillerato. Un bachillerato amplio y de bastante contenido. Y sí, era un bachillerato. Yo creo que nuestro bachillerato, las cosas han ido evolucionando, pero era un bachillerato bastante completo. Y después creo también que la transición a la universidad era una transición más suave y que sí. El primer curso de la universidad pues nos iba relativamente bien a todos. Y en mi época existía el PREU, que era como un COU potenciado duro, ¿no? A la enésima. Se le decía a una persona, ¿tú en qué curso estás? Decía, en segundo de PREU, pues repetían, o en tercero de PREU, ¿no? Era complicadísimo. Felicidad, actualmente sigue viviendo en el centro. Sigo viviendo en el centro madre y tu hermana, una casa muy bonita en el centro. Sí, una casa típica de Cádiz, con patio, montera, y sigo viviendo en el centro. A mí me gusta el centro. En casa era de mi padre. Luego fue una casa que compró tu padre, que luego la habéis mantenido y que además tiene la ventaja de que es para una familia, digamos. Sí, y yo que el libro me ocupa bastante espacio, la planta baja está llena y eso claro. Para los libros ¿Tienes una buena biblioteca, Felicidad? Sí, tengo una buena biblioteca. ¿Y un poco los temas variados? Por un lado, tengo una buena biblioteca de medicina, sí. Tengo ahora me he hecho una buena biblioteca de política y luego general, literatura, ensayo, historia, sí. un poco de todo. El COU, sin embargo, lo haces en el Instituto Rosario. ¿Ya en la Torre Tavira no se hacía COU? En aquella época no se hacía COU y ya pasábamos directamente al instituto. Yo lo hice en el Instituto del Rosario. ¿Era ya mixto? Porque el tiempo fue femenino. En aquella época era femenino. Era femenino, femenino, sí.
¿Guardas buen recuerdo también? Sí, fue poquito tiempo, pero pasamos muchas compañeras del colegio, hicimos nuevas amigas y bien, fue la verdad. Bueno, y en realidad tu trayectoria ha estado en unos cuantos metros cuadrados, porque desde la calle Sacramento vas a la Torre Tavira, que está después al Instituto Rosario y luego a la Facultad de Medicina. Luego a la Facultad de Medicina. ¿Cómo fue lo de la medicina? ¿Es una cosa que te llamaba de siempre la atención? ¿O? No, yo no tenía muy claro tampoco lo que quería estudiar. Me atraía la arquitectura, el dibujo, me atraían también las humanidades. Yo había hecho el bachillerato de ciencias. Y al final, después de reflexionar mucho, pensé que medicina tenía un componente de ciencia importante, pero un componente humanístico también importante. Y bueno, lo hiciste. Bueno, arquitectura le ocurre, aunque sea otra materia, pero también tiene ese componente, ¿verdad? Científico y también artístico. Humanístico. Sé que fuiste madrina de la tuna de aquella época, ¿verdad? Sí, aquella era la época que la Facultad de Medicina, todavía no existía la Universidad de Cádiz. Exacto. Incluso en la época de carnavales, uno de los días era para la fiesta de los estudiantes del Paso del Ecuador de Medicina. Yo fui madrina de mi paso del Ecuador, me eligieron los compañeros, y a continuación madrina de la tuna de mi época. Luego la tuna de medicina desapareció. Tuvo muchísimo éxito la facultad, la tuna de medicina. Fueron incluso en su momento a la boda de Fabiola y Balduino, representación de Cádiz. Y estando yo ya de decana, un grupo de jóvenes ha puesto en marcha de nuevo la tuna. El decano actual lo está apoyando muchísimo. Sé que los acaban de invitar al Perú y además están aprobando el MIR. O sea, que ese mito de la tuna que no estudia, en este caso no se da. Los antiguos tunos, los de mi época, los anteriores, están trabajando como médicos, son muy buenos médicos y no han tenido problema para llevar la tuna para adelante y los estudios también. Luego al trabajo. Sí. Felicidad. Y aquella época, yo la viví, fue una época convulsa, quizás ya fue los últimos años, te cogería porque entrarías tú en medicina, Felicidad, en el 76, 77. 76, 77 todavía había movidas. ¿Ya te interesaba la política? Bueno, yo creo que como dedicarme a la política ni me lo había planteado en aquella época, muchísimo menos. Yo creo que a toda mi generación la política le ha interesado como algo importante para todo. Y al fin y al cabo, bueno, pues política hacemos todos, ¿no? En todos los ámbitos, en la universidad también, y muchas. Y he seguido siempre, bueno, los temas políticos como interés cualquier persona, como ¿no? cualquier persona. Pero a título individual, ¿no estuviste implicada en algún tipo de...? No, a título individual. En aquellos momentos que eran los coletazos, participábamos en manifestaciones, pero tengo que... también por el momento concreto, muy vinculado a las demandas que planteábamos en medicina en aquella época. ¿Por qué se fue el clínico tan lejos? Eso todavía me lo estoy preguntando yo. Y yo me manifesté, nos manifestamos muchísimo. ¿Fue por el cierre del Mora o fue ya antes? Fue mezclado, fue por el cierre del Mora, fue por la necesidad de tener un clínico, pero también creo que con el tiempo las cosas se hicieron de tal manera que con aquellas primeras manifestaciones en las que yo participé empezó el desmantelamiento de la Facultad de Medicina y dejarla aislada. Yo creo que una facultad tiene que estar al lado de un hospital y yo creo que no se hizo muy bien el cierre y luego la puesta en marcha del clínico. Y bueno,
en cierto modo se utilizó a los estudiantes, como tantas veces ocurre. Hace 2 programas estuvo aquí conmigo Epifanio de Serdio, no sé si te acordarás. Sí, sí, claro. Era compañero mío y llegó a ser no sé si fue delegado de la facultad o... Bueno, él tenía... Sí, era... ¿Lo recuerdas entonces? Sí, ¿no? sí, de las asambleas. Sí, de las asambleas. Bueno, felicidad, terminas tu carrera y a continuación te vas orientando hacia el departamento, ¿no? O hacia la facultad. ¿Cómo son esos primeros momentos? Yo empiezo como alumna interna por oposición. En aquella época los alumnos internos teníamos que opositar y además teníamos un cuerpo nacional. Sí. Y empecé en el departamento de anatomía y embriología. Cuando terminé la carrera empecé a hacer la tesis doctoral. Sí. Salió una plaza de lo que era entonces ayudante de clases prácticas y aproveché, la saqué y aproveché también para irme a Inglaterra a empezar con temas de genética médica, de genética clínica, que en España no era especialidad. Ahora se ha creado la especialidad, ¿no? Han pasado muchos años, pero por fin tenemos la especialidad de genética, cuando las enfermedades raras. Me fui interesando por todos los temas académicos. Felicidad, ¿qué hace todo, ¿no? una persona que se dedica a la genética médica? Un poco que nos explicara con palabras sencillas, ¿no? Sí, cada vez sabemos que nuestra dotación genética, sin olvidar la parte ambiental, pues determina muchísimas cosas de lo que somos. Muchísimas enfermedades tienen una base genética. Se piensa que las enfermedades genéticas son solamente las enfermedades raras, que son importantísimas, porque son muy raras, pero hay mucha gente, hay muchos cuadros que por tanto el número de personas afectadas es muy alto, pero también enfermedades comunes, pues la diabetes, ¿el cáncer? El cáncer también tiene una base genética. Eso no quiere decir que sea heredado siempre, pero cuando se produce un cáncer aparece siempre hay una alteración genética que puede estar causada por agentes externos. Eso no significa que esas mutaciones las hayamos heredado o las vayamos a transmitir. En unos casos sí. En otros, afortunadamente, pues no se transmiten, pero en todos los casos hay una alteración genética que subyace. En todos los casos hay esa alteración, no significa que las vayamos a transmitir, pero heredarlas sí las hemos heredado cuando se hereda cuando se... Hay algunas que sí, si por ejemplo las mutaciones están en las células germinales, sí, esas sí se transmiten a la descendencia. Las que están en las células somáticas del resto del cuerpo. ¿Cuáles son las células germinales? Las células sexuales, las que se transmiten por vía germinal, y esas sí se transmiten. Vale. Otras que afectan a otras partes del cuerpo, a la parte de células somáticas, pues tenemos la lesión genética, pero no la transmitimos. Lo que sí parece que es cierto es que los factores como fumar, etcétera, pueden adelantar, ¿no? Es que todos esos tipos de factores lo que hacen al final es producir lesiones genéticas. Son factores que van produciendo mutaciones genéticas que se van acumulando, y cuando esas mutaciones son muchas y acumuladas, aparece la enfermedad. Vale. Bueno, en Londres precisamente te dedicaste a este tema, ¿no? Efectivamente. A estudiar este tema. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Bien, aprendí muchísimo, ¿no? Y además, sobre todo, porque en aquella época era más raro que los estudiantes recién terminados la carrera saliesen al extranjero. No había Erasmus, no había esos programas que afortunadamente ha habido después, pero yo lo viví y mantengo relaciones con la gente que conocí, ¿no? Porque aprendí muchísimo, veía unas posibilidades. ¿Y el idioma también? El idioma te suelta, te da... en España el tema del idioma es una asignatura pendiente. Además, yo pienso que hay que aprenderlo desde pequeñito. Ya cuando somos mayores, las neuronas las tenemos un poco... son menos flexibles para aprender idioma. Pero la práctica... te hace aprender mucho el idioma. Muchas cosas, ve cómo se hacían, se aproximaban unos temas diferentes, de una manera diferente, te da una
una amplitud de miras, el salir increíble. Además, felicidad cuando llegas a Londres por primera vez, cuando te das cuenta que crees que sabes inglés, pero te das cuenta de tus limitaciones, ¿verdad? Dice, no, en inglés, pero no me entero de nada, No o sea se que no entera, vas haciendo el oído. Exactamente. Bueno, vuelves a Cádiz, sigues en el departamento y finalmente eres profesora titular. Esto fue ya en 1989. Saqué la oposición. Sacaste sí. la posición de profesora titular. ¿Y de qué das clases? Que en aquel momento eran oposiciones nacionales. Ajá. Eran, no es un poco es diferente como ahora. Empecé dando anatomía, embriología y genética desde el principio. ¿Y has continuado He después? continuado en la misma línea hasta que dejé circunstancialmente la universidad. Seguíamos sin tener contacto con la política profesional, ¿no? Efectivamente, no me seguí interesando, como creo que a muchísima gente, leía, estaba al día, me interesaba muchísimo, porque la estaba viviendo, la política universitaria, me interesaba muchísimo las relaciones internacionales en el campo de educación superior. Sí. Yo fui vicerrectora, fueron en los años 90 de relaciones internacionales, fueron los primeros programas Erasmus. Mientras fue yo vicerrectora, que nos costó poner en marcha Erasmus mucho, pero fue una experiencia que también se aprendía mucho sobre lo que se estaban haciendo en educación superior en otros países, y todo eso te va enseñando y te va haciendo interesarte más por las relaciones internacionales sobre todo, pero desde un punto de vista muy profesional, ¿no? Sí. No desde el punto de vista político, estrictamente político. Felicidad, nos quedan 5 minutos, parece que no, parece mentira, pero nos quedan 5 minutos. Entonces me gustaría preguntarte dos cosas. Una, cómo es, bueno, hemos dicho que fuiste decana también, unos cuantos años, ahí aprenderías también muchísimo. Gestión, los problemas de la facultad, que no son de ahora. No se habla de que nos faltan personal, no. Nuestras demandas de personal vienen de hace muchos años, muchísimos años. Entras en contacto con la gestión, entras en contacto con la organización de la facultad, pero ¿cómo se produce ese salto tuyo al Congreso de los Diputados? ¿Te llaman? Yo ya estaba en el segundo mandato, estaba terminando el segundo mandato como decana, y efectivamente a mí me preocupaba y me sigue preocupando mucho el tema de la educación superior y de la sanidad en nuestro país, en nuestra región. Me llaman y veo que puedo aportar algo y decido dar el paso. En política soy muy nueva, soy una aprendida. Hay gente que dice que parece que son nuevos, pero tienen una trayectoria política muchísimo más amplia que la mía. He aprendido muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo. Lo pasé fatal el primer año, aunque ahora estamos pasando momentos difíciles, pero yo personalmente lo pasé muy mal recién llegada de diputada. Yo creía que cuando llegué allí que el país nos lo cerraban. Sí, fue un momento casi de bancarrota, ¿no? Sí, yo pensaba que miles de funcionarios a la calle, que lo que va a pasar en Grecia, lo que estamos viendo en Grecia, yo creo que es el peor momento. No pensé que lo iba a pasar tan mal, no solamente desde el punto de vista político, sino personal. Bueno, pues todo el mundo tiene personas dependientes cercanos, personas paradas cercanas, y veía que aquello, bueno, yo creo que fue el peor momento de la política que he pasado en el periodo que llevo, ¿no? Sí. Pues las cosas están duras, pero se han ido mejorando, ¿no? Pero sí. Y ahora sí, hay muchas cosas que hacer, hay gente que lo está pasando muy mal, pero ese miedo ya no lo tengo. Felicidad, casi nos tenemos que ir. Me has hablado de tus lecturas, ¿no? Aparte de la medicina, ¿qué temas todo te gusta? Todo. ¿no? ¿Y periódicos también? Periódicos también, sí. Habitualmente todos los días leo, ahora leo más, porque ahora leo toda la prensa para contrastar, ¿no? Periódicos y literatura toda clásica,
Intento ya, por falta de tiempo, ir sobre todo a los clásicos, porque me falta tiempo. Pero el libro de la semana cae. Muy bien, está estupendo. Muy bien, pues nada, felicidades, ha sido de verdad un placer tenerte aquí y nada, hasta siempre. El placer es mío, Rafael. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y no se vayan, por favor, porque en unos minutillos tenemos una segunda parte, una escritora, Emi Luna, estará con nosotros. Hasta entonces.